Introducción a la guía de sidras. La siguiente guía se aplica a todos los estilos de sidra, excepto cuando se sustituye explícitamente en la categoría específica. Esta introducción identifica las características y descripciones comunes para todos los tipos de sidra y debería ser utilizada como una referencia al registrar y juzgar sidras. La sidra es jugo de manzana fermentado. La perada es jugo de pera fermentado. Hay dos categorías de sidra y perada: sidra y perada estándar y sidra y perada de especialidad. La categoría estándar comprende sidras y peradas elaboradas principalmente o en su totalidad a partir de jugo de manzana o pera. El único adjunto permitido en la categoría estándar y solo en algunas subcategorías es una adición limitada de azúcar para lograr una densidad inicial adecuada o para alcanzar un dulzor post-fermentación. Tenga en cuenta que la miel no es azúcar para este fin. Una sidra hecha con miel añadida debe registrarse ya sea como sidra de especialidad o como una hidromiel con manzana, bajo la subcategoría apropiada. Otras fuentes de azúcar que también añaden sabores significativos, como azúcar morena, melaza, también permiten crear una sidra de especialidad. Aroma y sabor. Sidras y peradas no necesariamente presentan de forma abierta aromas o sabores frutales, en el mismo sentido que un vino no sabe abiertamente a uvas. En particular, los estilos más secos de sidra desarrollan un carácter más complejo pero menos frutal. Un carácter simple, refresco de manzana o cóctel de vino y jugo no es deseable en una sidra o una perada. Algunos estilos de sidra exhiben distintivos sabores o aromas no frutales, tal como los matices a jamón ahumado de una sidra inglesa seca. El dulzor de una sidra o perada puede variar de absolutamente seca a tan dulce como un postre de vino. En sidras más dulces, otros componentes de sabor, particularmente la acidez, deben equilibrar el dulzor. El nivel de dulzor se debe especificar para que los organizadores y jueces puedan organizar las entradas y las rondas de cata. La cata debería siempre realizarse desde las más secas a la más dulce. Hay 5 categorías de dulzor, expandidas a partir de las 3 de las guías anteriores. Observe que los números para estos niveles no son rígidos o restrictivos. Están destinados a guiar al elaborador de sidra sobre cómo registrarla. No deben ser utilizados como criterios de evaluación a menos que se declare una sidra con un nivel de dulzor muy lejano a lo real. Los jueces deben tener en cuenta que el dulzor puede enmascarar defectos, prestar más atención a esto en una sidra dulce. Del mismo modo, no penalizar excesivamente a sidras secas por faltas leves que pueden ser más evidentes solo debido a la falta de dulzor. Las categorías y los niveles de azúcar aproximados son los siguientes. Las densidades finales son números particularmente difíciles, ya que no se puede tener en cuenta cuál sería la densidad inicial si la sidra fermentara por completo. Seca, menos de 0.4% de azúcar residual. Esto corresponde a una densidad final específica menor que 1.002. No hay percepción de dulzor. Media seca, de 0.4 a 0.9% de azúcar residual. Esto corresponde a una densidad final específica de 1.002 a 1.004. Existe un indicio de dulzor, pero la sidra aún es percibida ante todo como seca, también conocida como semiseca. Media, en el rango entre seca y dulce, 0.9 a 2.0 de azúcar residual, densidad final de 1.004 a 1.009. El dulzor ahora es un componente notable de carácter general. Media dulce, de 2 a 4% de azúcar residual, densidad final de 1.009 a 1.019. La sidra es dulce, pero aún refrescante, también conocida como semidulce. Dulce, sobre 4% de azúcar residual.
equivalente aproximadamente a una densidad final superior a 1.019. La sidra tiene el carácter de un postre de vino, no debe ser empalagosa. Ver las notas sobre balance. Si una sidra se aproxima a alguno de estos límites, debería ser identificada por la categoría de dulzor que mejor describa la impresión general que provoca. Las 5 categorías descritas se ampliaron desde las anteriores 3: seca, media, dulce, al fraccionar las categorías seca y media. La acidez es un elemento esencial en sidras y peradas. Debe ser suficiente para dar una impresión limpia y refrescante sin provocar fruncimiento. La acidez no debe confundirse con la acetificación. Aromas acres y un hormigueo en la boca por acidificación son una falta. Sidras y peradas varían considerablemente en taninos. Esto afecta tanto al amargor como a la astringencia. Si se elabora en base a frutas culinarias o de mesa, los taninos son generalmente bajos. Sin embargo, algunos taninos son deseables para equilibrar el carácter. El carácter aportado por los taninos debería ser principalmente astringencia en lugar de amargor. Un amargor manifiesto o protagonista es una falta y a menudo se debe a técnicas del proceso en lugar de al carácter frutal. La sidra puede atravesar por una fermentación maloláctica que convierte una parte o la totalidad del agudo ácido málico a un ácido láctico más suave, menos ácido. La perada no debería pasar por la fermentación maloláctica porque esto causaría una acetificación indeseable. En sidras hechas con manzanas tánicas, la fermentación maloláctica comúnmente produce fenoles etílicos que se evidencian como otros sabores: especiado, ahumado, incluyendo carne ahumada, fenólico y establo de caballos. Estos sabores son deseables aunque no obligatorios en los estilos ingleses y franceses, pero no deben estar a un nivel muy alto. El carácter especiado ahumado es el más deseable de los 3. Tenga en cuenta que un carácter dominante a establo puede ser el resultado de una contaminación Brettanomyces en lugar de una fermentación maloláctica. Esto es una falta grave. Además, debido a que la fermentación maloláctica reduce la acidez de una sidra, el resultado no debe ser fofo o demasiado suave. La sidra debe permanecer refrescante. Por último, los jueces deben estar atentos a la posibilidad de faltas que recuerden a ratones, maucines, que son más probables en las sidras de pH más alto que han pasado por una fermentación maloláctica. Algunos jueces pueden ser incapaces de detectar características a ratón. Un enjuague bucal alcalino podría ser necesario para confirmar y llegar a un acuerdo entre los jueces. Apariencia. La claridad puede variar de buena a brillante. La falta de transparencia no es un defecto, pero las partículas visibles son indeseables. En algunos estilos, una rústica falta de brillantez es común. Las peradas son notoriamente difíciles de clarificar. Como resultado, una ligera bruma no es una falta. Sin embargo, un velo en cualquier sidra o perada indica generalmente una etapa temprana de contaminación láctica y es una clara falta. La carbonatación puede variar desde completamente detenida al nivel de un champán. La carbonatación baja o ausente es llamada quieta, still. Una sidra quieta aún puede provocar un ligero cosquilleo en la lengua. Un nivel de carbonatación moderado se denomina burbujeante, pétillant. Una carbonatación alta se denomina chispeante, sparkling. En los niveles más altos de carbonatación, la espuma puede retenerse por un corto tiempo. Sin embargo, los borbotones o gushing espumado o espumas difíciles de manejar se consideran faltas. Sensación en boca. En general, sidras y peradas tienen un cuerpo y plenitud similares a un vino ligero. Su cuerpo es mucho menor que el de una cerveza. La sensación en boca depende del nivel de taninos. Los estilos tánicos ingleses y franceses
tendrán una sensación en boca astringente parecida a un vino tinto. Las sidras completamente chispeantes serán como un champán. Ingredientes. Las variedades de manzanas y peras están destinadas a ilustrar ejemplos de uso común, no dictar requerimientos al elaborar el estilo. En general, adjuntos y aditivos están prohibidos, excepto donde sea permitido específicamente en estilos particulares y luego el participante indicarlos. Ayudantes comunes del proceso y enzimas generalmente están permitidos siempre y cuando no sean detectables en la sidra terminada. La levadura utilizada para la sidra operada puede ser natural. Se permite la fermentación maloláctica, ya sea de origen natural o con un cultivo añadido. Las enzimas se pueden utilizar para la clarificación del zumo antes de la fermentación. El ácido málico se puede añadir a un zumo de baja acidez para llevarlo hasta un nivel que se considera seguro para evitar la contaminación bacteriana y de sabores no deseados. Los sulfitos se pueden añadir según sea necesario para control microbiológico. Si se utiliza en el máximo nivel seguro aceptado, debe respetarse escrupulosamente. Además, cualquier exceso de sulfito detectable en la sidra terminada es una falta grave. Si se desea sidra que tenga dulzor, este se puede obtener mediante la detención de la fermentación o de endulzar nuevamente con azúcar o jugo fresco. En este caso, el participante debe asegurarse de que la sidra sea estable. Turbidez, borbotones, gushing o espumado resultantes de reiniciar una fermentación en botella se consideran faltas graves. Si la sidra es fermentada o añejada con madera, el proceso debe de ser declarado. A excepción de la categoría de sidra operada de especialidad, el carácter de la madera no debe ser más que apenas reconocible. Una sidra con carácter sustancial a madera, barril, presentada en cualquier categoría que no sea C2F, será considerada como fuera del estilo. Se puede añadir sorbato para estabilizar la sidra. Sin embargo, cualquier aroma, sabor residual de uso excesivo o mal uso, por ejemplo, notas a geranio, son una falta clara. La carbonatación puede ser natural, manteniendo la presión de CO2 a través del proceso o por acondicionamiento en botella, o añadida por inyección de CO2. En la mayoría de las categorías, una sidra quieta, completamente descarbonatada, todavía es apropiada. Los jueces deben darse cuenta de que la carbonatación puede mejorar una impresión sencilla de una sidra y no debe penalizar sidras quietas cuando se declaran correctamente por falta de carbonatación.